A nombre de la Universidad de la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social del Programa Institucional de Igualdad de Género, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda actividad del día de hoy del coloquio Otro Mundo es Posible, en conmemoración al 8 de marzo. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Rebeca de Jesús Cruz Alfaro con la charla Mujeres con discapacidad, una doble vulnerabilidad. Y me voy a permitir leer una reseña de ella. Orgullosamente sorda, coordinadora del programa de Inclusión Social de la Universidad de Guanajuato, que busca brindar servicios de apoyo, orientación, acompañamiento y recursos técnicos a la comunidad estudiantil con discapacidad para que concluyan exitosamente sus programas educativos y sean agentes de impacto social en la transformación de sociedades incluyentes y accesibles. Ella es licenciada en Administración Pública, embajadora de las personas con discapacidad del proyecto de la senadora Noemí Reynosa Sánchez y fundadora de la ACE, Redes de Empoderamiento y Emprendimiento con Discapacidad. Es apasionada en temas de inclusión, empoderamiento y jóvenes con diversidad funcional. En 2017 fue finalista del Premio Estatal de la Juventud, categoría Discapacidad e Integración. En 2018 fue diputada juvenil por la Comisión de la Juventud del Congreso de la Unión. Y en 2019 fue senadora juvenil por el Parlamento, Embajadas Juveniles de la senadora Noemí Reynoso. Es conferencista motivacional y líder social en derechos humanos de las personas con discapacidad, reconocida por el Estado de Guanajuato. Bien, adelante Rebeca, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias, maestra Carla, Joana y a todo el equipo presente en la organización. Quiero expresar mi profundo agradecimiento por el espacio, por la invitación del programa Ingegénero, con la finalidad de ampliar la perspectiva de las mujeres con discapacidad como otro grupo vulnerable. El día de hoy voy a compartir con ustedes una charla denominada Las mujeres con discapacidad, una doble vulnerabilidad, lo que es equivalente a una doble discriminación, y vamos a ver por qué. A continuación me permitiré compartir la presentación y favor de indicarme si se proyecta la presentación. Gracias. ¿Sí se aprecia la presentación? Gracias. Como comentó la licenciada Joana, la maestra Joana, soy la coordinadora del programa de Inclusión Social adscrita a la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social, de lo cual estamos trabajando de manera conjunta las acciones en materia de igualdad humana. Entonces, el día de hoy quiero compartir el tema de mujeres con discapacidad. Hoy por hoy, creo que es el momento de reconocer que existe una realidad olvidada, existe una realidad oculta e invisible de las mujeres con discapacidad. Si bien creo que en esta semana, en conmemoración al Día Internacional de las Mujeres, realmente podemos hacer mención, abrir nuevos espacios para dar voz y voto a las mujeres con discapacidad. Me voy a compartir una serie de puntos muy específicos. Va a ser a manera de charla con base a mi experiencia como una persona sorda. Realmente cómo estamos enfrentando las diferentes experiencias de las mujeres con discapacidad en cualquier contexto, en cualquier ámbito, público, privado o social. Es por ello que quiero compartir con ustedes realmente cómo es la situación actual de las mujeres con discapacidad en México y en el mundo. ¿Cuáles son las necesidades, demandas y condiciones que demandamos nuestro grupo vulnerable? Además, los factores asociados que asocian a una mayor vulnerabilidad de violencia, la prevención e intervención, y finalmente quiero compartir con ustedes los avances, retos y agenda pendiente en la materia de las mujeres con discapacidad. Hablar de mujeres con discapacidad es una realidad oculta, invisible, porque si bien yo soy una persona sorda, la mayoría de la sociedad no se detecta de manera fácil a las personas con discapacidad auditiva. ¿Cómo nos identificamos las personas con discapacidad auditiva?
ya sea mediante la interpretación de lengua de señas mexicana. Sin embargo, no todas las personas tienen dominio. Entonces, estas mismas personas enfrentan una serie de circunstancias, una serie de discriminaciones a lo largo de toda su vida. Es por ello que debemos de conocer la realidad y cómo podemos enfrentarla, cómo podemos atender a esta situación. Es momento de descubrir juntas y juntos cómo podemos generar acciones afirmativas. Para compartir con ustedes en la presente charla, es muy importante reconocer que cuando hablamos a la mujer, no únicamente estamos hablando por su condición de género. Dentro de la mujer se viven diferentes aspectos, diferentes factores de discriminación. Entre ellas se encuentra la discapacidad, llamémosle la discapacidad auditiva, que son aquellas mujeres que no pueden escuchar, las mujeres que no pueden ver, la discapacidad visual, las mujeres usuarias en silla de ruedas, que no pueden mover de un sitio a otro, aquellas personas que tienen discapacidad intelectual y tienen dificultad de comprender significados y mensajes para comunicarse. Entonces la discapacidad por sí solo ya es una doble discriminación a su persona. Más adelante vamos a conocer cuáles son las barreras que enfrentamos las mujeres. Aunado a la discapacidad, también debemos señalar la importancia de que aquellas mujeres que están enfrentando una situación de discapacidad viven en una zona rural o en un pueblo indígena. No hablan en el idioma español, por ejemplo, sino en el dialecto. Entonces, una persona sorda que domina lengua de señas mexicana, además también hay lengua de señas correspondiente al dialecto, náhuatl, mixteco, etc. Además, podemos asociar la vulnerabilidad o discriminación socioeconómica. Según los últimos estudios, cuando una persona con discapacidad tiene mayores probabilidades de enfrentar en una condición de pobreza por los mayores costos de cuidados personales, de alimentos, etc. Y finalmente tenemos los factores de infancia e inmigración. Debemos de velar por los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en su infancia. Quiero compartir con ustedes las imágenes para sensibilizar. Tenemos a una mujer con discapacidad que se encuentra en una situación de pobreza. Está vendiendo dulces de la calle. Si bien hoy por hoy no hay políticas integrales de inclusión laboral para las mujeres con discapacidad debido a los mitos y prejuicios que prevalecen en la mayoría de las empresas, ya sea los mitos como por ejemplo el que las personas con discapacidad somos muy pocos productivas en la organización, o por ejemplo que somos personas que siempre faltamos mucho a nuestro trabajo por citas médicas, por ejemplo. Entonces, es momento de romper mitos y estereotipos en torno a la discapacidad. Es momento de construir nuevas narrativas de discapacidad. Entonces, hoy por hoy debemos de brindar una atención integral a la mujer con discapacidad para que pueda tener acceso al mundo laboral. Observamos en la segunda imagen. Entonces, ella como mamá tiene derecho a tener una vida independiente y digna. Tiene el derecho de tomar decisiones sobre el número de hijos y espaciamiento de los hijos, la manera de cómo conviven con ellos. En la tercera imagen observamos una persona en silla de ruedas, una mujer. Si bien se prevalece la existencia de una falta de cultura de sensibilización de inclusión social de las personas con discapacidad. Entonces, por ello es importante que hoy por hoy, cuando vemos una mujer con discapacidad en la calle, en el hospital, en el banco, hay que brindar apoyo, hay que brindar recursos accesibles para que ellos puedan ejercer plenamente sus derechos. Todas las mujeres con discapacidad, y me refiero también a toda la población con discapacidad, tenemos derecho a una educación plena, inclusiva, equitativa. Tenemos derecho a la salud, al transporte público. Y tenemos una cuarta imagen. Observamos una mamá que está haciendo lo posible para atender las necesidades de su hija con discapacidad. Entonces, debo mencionar que cada persona con discapacidad es única, diferente y no es por igual. Y finalmente tenemos una imagen que está defendiendo sus derechos humanos de las personas con discapacidad a través de la lengua de señas mexicana,
o, por ejemplo, el uso de mascarillas transparentes por la pandemia del COVID-19. Entonces, con base a las imágenes, nos podemos dar cuenta que a pesar de los avances y logros legislativos, en la práctica nos espera un largo camino por recorrer. Por eso es momento que reconocer que es un problema grave y alarmante. Al momento de considerar al colectivo de mujeres, no estamos definiendo al grupo vulnerable de las mujeres con discapacidad. Es por eso que debemos de resaltar la importancia, debemos reconocer hoy por hoy que las mujeres con discapacidad vivimos una realidad más dura y con más discriminación que los hombres con y sin discapacidad. Soportamos aún más crudeza por la persistencia de prejuicios, estereotipos que distorsionan la imagen social. Nosotras nos enfrentamos continuamente en diferentes circunstancias de discriminación. Formamos parte de un grupo aislado e indivisible, producto de mitos y prejuicios que merman nuestra capacidad de contribuir a la sociedad en la que vivimos. Más adelante compartiré cómo es momento de adoptar un lenguaje incluyente, cómo podemos referir a las personas con discapacidad con base a un lenguaje incluyente. Sin embargo, quiero que también reconozcamos la importancia de la realidad de las mujeres con discapacidad. Observamos que hay una falta de inclusión laboral, desempleo, lo cual conduce a salarios inferiores, pero además también observamos que la mayoría de las empresas u organizaciones no ofrecen prestaciones y servicios de salud. Es una triste realidad que las mujeres con discapacidad no han alcanzado los niveles educativos superiores. A diferencia del resto de la población, tenemos el privilegio de únicamente de 7.1 millones de personas con discapacidad a nivel nacional. Únicamente el 5% de 7 millones de personas con discapacidad han accedido a los estudios superiores. Más de la mitad ha alcanzado únicamente a nivel primaria y secundaria. Entonces, por ello que detectamos una mayor carencia educativa para brindar a esta nueva población vulnerable. También observamos que hay un escaso o nulo acceso a programas y servicios dirigidos a las mujeres con discapacidad. Hoy por hoy también estamos en un largo camino por recorrer para la búsqueda de recursos y dispositivos para acceder a la justicia en formatos accesibles, como la lengua de señas mexicana, el sistema de escritura braille o la lectura de labios. Pero además, es muy importante también reconocer que todas las mujeres con discapacidad estamos expuestas a enfrentar situaciones de violencia de género. Más adelante comparto el porqué. Quiero compartir brevemente los datos estadísticos del estado de Guanajuato. Tenemos una población de 231.320 personas con discapacidad, de lo cual el 49.9% corresponde a las mujeres. Es por ello que, de acuerdo con los datos estadísticos del INEGI 2010, observamos que hay mayor participación varonil en el estado de Guanajuato, a diferencia de género femenino, que tenemos una menor prevalencia. Las causas más típicas por el tipo de discapacidad se debe a nacimiento, edad avanzada y enfermedad. Entonces, una de las causas más frecuentes para causar el tipo de discapacidad es la enfermedad y la edad avanzada. Finalmente, tenemos el nacimiento y accidente. Observamos también la condición económica de la persona con discapacidad. Únicamente el 27% de la población con discapacidad se encuentra económicamente activa. Entonces, es una realidad que las personas con discapacidad no tienen acceso a las mejores oportunidades laborales y por ello las mujeres que se enfrentan a un mayor riesgo de no encontrar un empleo digno y formal. Entonces, es una preocupación reconocer que las mujeres con discapacidad se encuentran en una situación no económicamente activa que representa el 72% del ámbito laboral. También tenemos otros datos desagregados por niveles de escolaridad. Observamos que la mayoría de las personas alcanzan a nivel primaria y secundaria y muy pocas personas acceden a nivel superior. Y finalmente los derechos de salud.
lo cual en su mayoría tienen servicio de derecho a la salud. Ahora bien, ¿cuáles son las necesidades y demandas de las mujeres con discapacidad? De acuerdo con la autora Ramiro en el año 2010, el primer punto muy importante a considerar es la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Reconocemos que hay una vulneración de derechos humanos y es deber del Estado mexicano garantizar la protección de los mismos. Se ha visto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos quejas y denuncias por discriminación específicamente de índole social, transporte público, banco y empleo. En el espacio laboral, en el espacio, encontramos que hay discriminación porque no hay ajustes razonables o adaptaciones a su puesto, es decir, no se ha valorado un perfil adecuado a su puesto para corresponder, para mejorar las mejores adaptaciones curriculares y del puesto. En el espacio social somos agredidas en el transporte público, bancos, hospitales y escuelas. En el caso de la inclusión educativa encontramos también la falta de diseño de los ajustes razonables y adaptaciones curriculares. Es un dato muy interesante observar que la mayoría de las maestras y los maestros enfrentan resistencia al sistema educativo. Hoy por hoy estamos en el camino de adoptar un nuevo modelo educativo hacia la inclusión y equidad. Y finalmente tenemos que entender que estamos en una sociedad vías de inclusión aceptada por sus condiciones y servicios profesionales o de oficio. Hoy por hoy observamos que muchas de las veces de las personas sin discapacidad al momento de contratar servicios profesionales de las personas con discapacidad no aceptamos. ¿Por qué? Por los mitos y prejuicios que tenemos hacia ellas. Es decir, a veces no confiamos en ellas, en sus capacidades, de que no nos pueden entregar los mejores resultados como deberían de ser. Entonces, es momento de romper este mito prejuicio de que las personas con discapacidad sí tenemos mucho talento y muchas aportaciones que ofrecer y contribuir a la sociedad. Respecto a la salud de la mujer con discapacidad, tenemos un gran problema y es por eso que debemos de enfrentarla, debemos de paliar ese problema, es la autoestima y el aislamiento y dependencia social. En mi caso, por ejemplo, yo que soy una persona sorda, me he vuelto dependiente de las condiciones, restricciones y limitaciones de la sociedad. Un ejemplo claro, cuando voy al banco. Muchas de las veces las personas de los bancos no están formados, no están sensibilizados en el tema de inclusión de las personas con discapacidad. Es por ello que emplean el uso de mascarillas que son totalmente inaccesibles para la comunidad sorda. Es por ello que se debe implementar, se debe invitar a todos los bancos y a las escuelas, a los hospitales, el uso de mascarillas transparentes para que la comunidad sorda pueda leer los labios y pueda tener acceso a la información. Entonces, el gran problema de la mujer con discapacidad es volver dependiente del contexto en que estamos enfrentando. Es por ello que a veces nos aislamos por la falta de comunicación, por la falta de acceso a la información, y eso nos causa una baja autoestima. Entonces es muy importante reconocer que la mujer con discapacidad debe de tener acceso en todos los casos y en todos los espacios. La mujer con discapacidad tiene demanda, exige también derecho a la planificación familiar y a la asistencia de reproducción. Tienen la decisión de ser madre y también tienen la decisión de definir el número y espaciamiento de hijos. Hay un mito también respecto a las mujeres con discapacidad. La mayoría de la sociedad identifica que las personas, específicamente las mujeres, son personas asexuadas, es decir, que no somos personas con placer. Entonces, realmente nos consideran como personas asexuadas. Hay un dato muy interesante también en un estudio de la Universidad de Massachusetts, donde señala que el 80% de las personas con discapacidad se casan o se fundan una familia con la misma condición. Es decir, una persona sorda se funda con otra persona sorda o ciega y viceversa. Entonces, es momento de romper mitos, estereotipos, de que cualquier persona puede enamorarse de una persona con discapacidad. El simple hecho de que es la misma sociedad que pone barreras
que ponen elementos restrictivos de participación para moverse, para comunicarse. Hay muchos recursos accesibles que podemos paliar, podemos eliminar todas las barreras. En el caso de una persona sorda, podemos comunicarnos mediante la lengua de señas mexicana, que hace falta muchísimo sensibilizar y capacitar a la población en general el dominio de lengua de señas mexicana. O en el caso, por ejemplo, de la persona con discapacidad motriz, debemos de pensar y diseñar políticas para fomentar ciudad incluyente, que haya acceso en las rampas, elevadores, etcétera, para poder moverse. Pero también tenemos otro mito de los doctores, la mayoría, también las enfermeras. Es momento también de cambiar un nuevo paradigma de derechos humanos de las personas con discapacidad, específicamente de las mujeres. Muchas de las veces indican a las mujeres con discapacidad que los niños y niñas nacerán sanos, pero con una madre enferma. La discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad se define como toda restricción o limitación que limita su participación efectiva en la sociedad. Entonces, como tal, la discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida. O también tenemos otro mito de los doctores, psicólogos, etcétera, que las personas mujeres con discapacidad no podrán cuidar a los niños y niñas. Hoy por hoy, gracias a los tratados internacionales, a la armonización legislativa de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, ratificado en México en el año 2008, el Estado mexicano está obligado a garantizar toda clase de derechos hacia una vida digna, independiente, así como el acceso a la educación inclusiva, al trabajo, a la cultura, etc. Además, observamos una triste realidad. Hay una realidad oculta de las mujeres con discapacidad. Se ha visto casos en la mayor parte del continente africano. Hay una esterilización forzosa o mutilación genital de las mujeres con discapacidad. Es una práctica altamente nociva que debemos de combatir. Es tarea de todas las organizaciones civiles, de la academia y por supuesto del gobierno, frenar esta práctica nociva que está afectando a la mayoría de las mujeres con discapacidad. ¿Por qué la esterilizan? ¿Por qué la forzan? Porque se someten a tratamientos, pruebas, experimentación. Por el simple hecho de tener una discapacidad, piensan, en efecto, la mayoría de las personas, que es momento también de cambiar, inclusive por la infantilización. Piensa que las personas con discapacidad somos unas personas infantiles por la falta de capacidad de tomar decisiones. Y no es así. Todas las personas con discapacidad somos sujetos de derechos y obligaciones. Tenemos que alzar la voz y tenemos que reconocer que somos personas sujetos a derechos humanos. Entonces, es una triste realidad oculta que nadie se ha abordado y si bien es un tema incipiente en nuestros días, debemos de frenar estas prácticas nocivas como la mutilación genital y la experimentación y tratamiento. Lo cual es muy importante y es necesaria la sensibilización y la formación del personal médico sanitario. Un caso típico, como les acabo de mencionar anteriormente, en el caso del COVID-19, hay mascarillas inaccesibles. Por ello, las personas con discapacidad auditiva no tienen acceso a la información de qué se trata, información básica de qué es el COVID. Entonces, para ello, para saber realmente de qué se le está brindando una atención integral, debe emplearse el uso de mascarillas transparentes. Y se ha visto también que hay una falta de ajustes razonables de los hospitales. No hay intérpretes de lengua de señas mexicana en los hospitales. Y es por ello que han prevalecido casos de negligencia médica, precisamente porque la persona sorda, la persona ciega o la persona en silla de ruedas no han tenido acceso a la información. Además, también tenemos otra realidad oculta, indivisible, invisible de las mujeres con discapacidad. Toda mujer con discapacidad tiene que tener derecho a una alimentación digna en los albergues, centros comunitarios y casas hogar. Sin embargo, la realidad es otra. Hoy por hoy debemos invitar a las autoridades que
regulen, que protegen y se monitoreen todas las casas o hogares y que realmente no cuente con ningún elemento de daño a la integridad de la mujer con discapacidad, porque se han presentado casos de abuso físico hacia este grupo vulnerable. Hoy por hoy debemos de brindar una alimentación digna a las mujeres con discapacidad. No es un asunto de ideología con las normas existentes en el sector de salud, sino que es momento de adoptar una perspectiva de discapacidad con una visión de derechos humanos e inclusión social. Hace 30 años se adoptaba el enfoque de médico rehabilitador, donde toda persona con discapacidad podía ser tratada bajo condiciones médicas, es decir, en el caso de una persona sorda podía ser rehabilitada mediante terapias de lenguaje oral para que la misma persona sorda pudiera comunicarse, aunque también hay otra escuela social que defiende mucho en la identidad, la cultura de la lengua de señas mexicana. Esta visión ya de los años 80 ha estado cambiando, evolucionando hasta llegar hacia un modelo social donde toda persona con discapacidad tiene derecho a integrarse en una comunidad, a participar y aprender en conjunto con la comunidad y finalmente la integración de la perspectiva de derechos humanos con base a la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Aquí tenemos una imagen. Realmente es una triste realidad que las autoridades de salud no tomen las medidas de acción positiva para mejorar la accesibilidad a la comunidad sorda. Vemos en el caso de la imagen, hay una imagen que está invitando a la mujer que no está sola y que sí necesita apoyo para acercarse al Instituto de la Mujer. Tiene que llamar a través de la línea telefónica sin violencia. Realmente las personas sordas nos cuesta muchísimo trabajo comunicarse mediante teléfono, mediante llamadas telefónicas. El único medio más fácil, accesible para la comunidad sorda, el ajuste razonable, debe ser por escrito. De preferencia se recomienda la implementación del uso de un mensaje a través de la página web, de la página de Facebook o un número telefónico de WhatsApp, porque las personas sordas nos comunicamos por escrito. Nos cuesta trabajo identificar lo que dice la tele, lo que nos dice la radio, lo que nos dice por nota de audio. Es un momento de que invitar a todos los medios de comunicación, implementar el formato de lengua de señas mexicana en todos los spots informativos en este tema. También observamos en el caso de a nivel estatal, regional, se ha implementado líneas telefónicas únicamente para las mujeres en general. Y es una triste realidad también que no se ha tomado en cuenta al grupo vulnerable de las mujeres con discapacidad. ¿Cómo podemos acceder a la información? ¿Cómo podemos informarnos? Entonces, es una atenta invitación que les hago de que debemos de tomar acciones efectivas para llegar hacia la comunidad con discapacidad. Ahora, el problema más grave que enfrentamos dentro de las mujeres con discapacidad es el grave riesgo de sufrir y estamos expuestas a situaciones de violencia de género. Uno de ellos, tenemos la problemática social de que no accedemos a los mismos derechos que las mujeres sin discapacidad. No hay estadísticas que nos demuestren, no contamos, somos invisibles, no solo por el simple hecho de no denunciar, sino que los formatos para denunciar no son accesibles, ni están sistematizadas, ni digitalizadas. Es decir, una persona sorda cuando sufre violencia de género recurre de la manera más inmediata con base a una canalización de apoyo mediante escrito. Es dar seguimiento todo por escrito, a diferencia de la atención por vía telefónica. También es una triste realidad que todas las entidades que recogen información estadística, en este caso como las instituciones referentes a la recopilación de datos estadísticos de cada estado, no cuentan las denuncias, no desagregan los datos por violencia de género que enfrentan las mujeres con discapacidad, los engloban en tu grupo. Pero realmente queremos saber cuáles son los números verdaderos, queremos saber realmente cuántas mujeres enfrentamos violencia de género. Sin esos datos no existimos, somos invisibles. Es una triste realidad también que si no contamos, pues no existimos. Entonces, también esto trae
demanda, es otra necesidad dentro del colectivo de las mujeres con discapacidad, que contemos realmente cuántas mujeres enfrentamos en esta situación. Todas las mujeres con discapacidad estamos expuestas a enfrentar algún tipo de maltrato o abuso físico por condición de nuestra discapacidad. Un ejemplo, me gustaría compartir, tenemos una serie de ejemplos. Una persona que no puede moverse y escapar del lugar, realmente se encuentra en un momento de indefensión para escapar del lugar, debido a tu limitación de moverse, porque te encuentra en una silla de ruedas y no tiene la facilidad rápida de moverse de un sitio a otro. Entonces, imaginemos esta mujer con discapacidad motriz que la verdad no puede escaparse inmediatamente del lugar. Una mujer con discapacidad auditiva, que es una mujer sorda, que no escucha ni con los aparatos auditivos ni con implante coclear, pero además no habla. Entonces, la mujer sorda enfrenta una doble vulnerabilidad. No escucha, no habla. ¿Cómo puede expresar? ¿Cómo puede denunciar, comunicar, narrar los hechos ante el Ministerio Público? Entonces, por ello debemos de fortalecer los servicios de intérpretes de lengua de señas mexicana para poder entender y comprender lo que realmente necesitan las mujeres sordas. Pero también, además, habilitar mecanismos como una página web que realmente se impulse, se fomente la denuncia en escrito. Es un claro ejemplo. También aquellas personas que no ven, aquellas mujeres ciegas que no alcanzan a identificar su proximidad hacia los objetos. Les cuesta muchísimo identificar dónde están las zonas de salida para escapar del lugar. Hay que reconocer que es un grave problema de alta complejidad social vulnerable. A diferencia de las mujeres sin discapacidad, tenemos más opciones, tenemos más herramientas, tenemos más información de cómo enfrentar en una situación de género, de violencia de género, a diferencia de las mujeres sin discapacidad, con discapacidad. Entonces, es un momento de reconocer que es un grave problema. También de reconocer que hay un problema de las campañas de prevención de violencia de género. No figuramos nosotras las mujeres con discapacidad como protagonistas. En la mayoría de los posts, en la mayoría de las campañas publicitarias de atención a la salud de la mujer, no encontramos nosotras como mujeres con discapacidad. ¿Cuáles son las acciones de acción afirmativa realmente están destinadas para nuestro grupo vulnerable? Por hoy que es una triste realidad que no nos han tomado en cuenta. Además, estamos expuestas a mayor riesgo dentro y fuera del hogar de una situación de violencia de género. Reconocer que las mujeres con discapacidad comúnmente no salen de sus hogares debido a la dependencia familiar, debido al aislamiento social, a los mitos y prejuicios, de que la misma sociedad nos cataloga como personas poco productivas, que somos personas de bajo valor, que somos personas que no aportamos a la sociedad, es por ello que no salimos de los hogares. Sin embargo, hay que reconocer que si esas mismas mujeres se encuentran en el lugar, en el hogar, el agresor posible puede ser o puede encontrarse en su casa, en su círculo familiar cercano. Entonces, también hay que reconocer la importancia del entorno familiar de la persona con discapacidad. Hoy por hoy debemos de contar también con los elementos de apoyo de la familia, preguntar y asegurar a la mujer con discapacidad que está bien físicamente y mentalmente, de la manera más integral. También se ha visto que no hay programas específicos para la atención a esta población. No se asume como un sector en riesgo de sufrir violencia de género. Pero además también estas mismas mujeres con discapacidad tenemos miedo al abandono familiar o que nuestras parejas podrían quitarnos la patria potestad de sus hijos. Entonces es una tarea pendiente también de cómo podemos apoyar, brindar todo tipo de derechos a la mujer con discapacidad para que realmente pueda tener acceso a la información y a la justicia de la manera más plena y equitativa. También usted observa que la mayoría de las mujeres con discapacidad presenta una mayor dependencia de la pareja o familia en términos económicos. Si bien las mismas mujeres con discapacidad no se encuentran económicamente activas, no trabajan y se vuelven más dependientes de sus familiares.
Entonces también tienen miedo de denunciar ante el Ministerio Público por una violencia de género, porque tienen una fuerte dependencia con su propia familia y pareja. Pero también tienen miedo a denunciar el abuso al perder sus derechos, especialmente los apoyos asistenciales del gobierno, como la beca de discapacidad o programas similares así. Es por ello que es un gran problema que debemos de pensar, debemos de repensar y diseñar en una nueva política integral de cómo podemos brindar atención a este grupo vulnerable de las mujeres con discapacidad. Más adelante vamos a ver cómo podemos solucionar. También tenemos otra autora que se llama Peláez, en el año 2019 expuso que hay 3 condiciones para generar mayor discapacidad. Una mujer con discapacidad realmente sufre doble discriminación, vulnerabilidad por condición de discapacidad y género. Además, tenemos la segunda condición, que es la violencia de género, y finalmente la asistencia de las prácticas nocivas, que anteriormente les había compartido las prácticas que realmente está ejerciendo el sector salud en la materia de esterilización forzosa de las mujeres con discapacidad, así como la mutilación genital de las niñas y mujeres con discapacidad. Es momento de frenar este tipo de prácticas nocivas. Es momento de incluirlas, de empoderarlas, de fortalecer su pleno desarrollo personal. Aquí tenemos una serie de imágenes que también me gustaría para sensibilizar el tema de las mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad somos personas íntegras, somos personas con talento, con sueños, con ambiciones, pero también tenemos derecho a una vida plena, a un noviazgo pleno, a fundar una familia, derecho a convivir, derecho a socializarse con las otras y los otros. Entonces, por eso es muy importante observar esas imágenes, que hay personas con discapacidad que se encuentran felizmente casadas con personas sin discapacidad. En el caso observamos el famoso escritor y conferencista internacional Nick Vujicic, que se encuentra felizmente casado con una mujer sin discapacidad y tienen hijos. Entonces, realmente es momento de romper mitos, prejuicios de que no solamente las personas con discapacidad, las mujeres se tienen que casar con los hombres de su misma condición. Observamos también un hombre en silla de ruedas que se encuentra enamorado de una mujer sin discapacidad. Entonces, un momento de romper, de crear lazos de unión, solidaridad, empatía y humanismo. Y también observamos una discapacidad, un hombre con discapacidad intelectual que se casó con una mujer sin discapacidad. Así que la reflexión final es: la discapacidad la pones tú. La discapacidad está en tu mente y en tu mala actitud. No es una enfermedad, es una condición de vida. Son limitaciones y restricciones del contexto, de la escuela, del banco, de los planes, programas educativos, etc. Entonces, por ello que al momento de identificar la realidad oculta en la que viven las mujeres con discapacidad, tenemos la enorme tarea de prevenir e intervenir en cada uno de los procesos para brindar una atención integral en cada una de ellas. Necesitamos también mejorar todos los servicios para las víctimas de abuso, así como mejorar la accesibilidad arquitectónica y comunicacional, que en todos los posts informativos se incluya el formato de lengua de señas mexicana, realmente para que la comunidad, las mujeres con discapacidad auditiva, pueda entender e interpretar el contenido en lengua de señas mexicana. Pero en el caso de las personas ciegas y en silla de ruedas, ellas también tienen derecho a moverse de un sitio de manera libre, sin obstáculos en la vía pública, como los topes, o por ejemplo las banquetas que se encuentran mal diseñadas o estacionadas en un automóvil que realmente no les corresponde. Entonces también hay que tomar conciencia de que esas mismas personas tienen el derecho a una movilidad digna y no tenemos por qué obstruir su paso. También reconocemos la importancia y la necesidad de implementar recursos accesibles, disponibilidad de servicios de intérpretes de lengua de señas mexicana y personal sensible en materia de discapacidad, impulsar, crear, implementar programas de vida independiente, una vida digna a través de programas de prevención e intervención para mujeres con discapacidad. Con base a los programas que podemos crear,
podemos ver una nueva realidad más visible, donde las mujeres con discapacidad están gozando plenamente en el deporte, donde las mujeres están alzando la voz y voto en las marchas, en este caso en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres con Discapacidad, donde observamos que la mayoría del personal de las empresas, de las organizaciones, acuden al domicilio de la persona sorda y se comunican en formato accesible de lengua de señas mexicana, donde podamos observar que la mayoría de las maestras y maestros pueda brindar una educación inclusiva sin segregar los grupos por mejores promedios o por grupos de bajo rezago académico, sino incluirlos a todos por igual, bajo las mismas prácticas, bajo los mismos ajustes razonables para todas y todos. Podemos transformar siempre cuando nosotros aportemos un granito de arena y cambiemos un nuevo paradigma hacia en torno a la discapacidad, crear, adoptar un enfoque de inclusión social. Pero también es muy importante que reconozcamos los aspectos a considerar. Las mujeres con discapacidad presentamos mayor vulnerabilidad hasta llegar a un número de discriminación, como lo habíamos mencionado anteriormente. No únicamente la persona con discapacidad enfrenta discriminación por su género y discapacidad, sino que se vuelve más complicada la situación cuando se vive en un entorno de un pueblo indígena, por ejemplo, o por ejemplo cuando se vive en una situación de pobreza. Las personas con discapacidad, según los estudios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las personas con discapacidad estamos expuestos a enfrentar una situación de pobreza. ¿Por qué? Por los altos costos que implica recurrir en la compra y la adquisición de los apoyos técnicos, es decir, los aparatos auditivos, la silla de ruedas también es una adquisición para realmente el desarrollo de sus actividades cotidianas. O por ejemplo, en el sector de la educación, realmente las personas ciegas necesitan el uso de anteojos o de lentes de contacto para poder ver mejor. Entonces, realmente las personas con discapacidad estamos expuestas a enfrentar situaciones de pobreza. Aunado con el bajo salario que les dan a las personas con discapacidad. Si bien no es la misma política para todas las personas en general, es porque existe el mito, el prejuicio de que las personas con discapacidad no trabajamos de la manera más óptima, no aportamos, cuando en realidad no es así. Todas las personas con discapacidad tenemos que aportar, tenemos nuestras contribuciones hacia la sociedad. Tenemos talentos ocultos totalmente brillantes que es momento también de que reconozcan. Y es por ello que también debemos de considerar que una mujer con discapacidad puede realmente estar expuesta en una situación de pobreza, así como en una situación de violencia de género. Con respecto a la familia, me parece otro elemento muy importante, porque la familia es el principal motor de la persona con discapacidad. Se refleja muchísimo la sobreprotección de la madre o la padre hacia la mujer con discapacidad. Se ha visto muy pocos casos que la verdad no hay un empoderamiento femenino hacia la mujer con discapacidad, debido a las actitudes y narraciones negativas de la familia que tiene en torno a la hija o al hijo con discapacidad. Entonces, es momento de cambiar las actitudes y las narraciones positivas de discapacidad de las hijas y los hijos con discapacidad. Realmente que las madres y los padres escuchen en todo momento la necesidad de ver como una persona sujeta de derechos y obligaciones, que tienen sueños, ambiciones para salir adelante, tienen derecho de conocer amigos, de formarse a ser alguien de la sociedad. Pero también debemos de considerar otro aspecto, que es momento de trabajar entre todas y todos los cánones de belleza en los medios de comunicación. Realmente no hay ropa incluyente para las personas con discapacidad. Por ejemplo, en el caso de las mujeres con discapacidad que se encuentran en silla de ruedas, no todas las prendas, no todas las ropas son accesibles para ellas. Entonces también es una atenta invitación a las empresas textileras realmente que deben de implementar el uso de la creación de blusas, camisas adaptadas para la comunidad con discapacidad en motriz. Entonces es muy importante reconocer también que no están adaptadas
o por ejemplo las personas de talla baja. De verdad, realmente es una triste realidad que no hay interés, no hay compromiso, no hay disposición por parte de la sociedad al crear nuevas prendas específicas diseñadas para cada tipo de discapacidad. No es lo mismo una persona de talla baja que una persona que está en silla de ruedas. No, realmente es momento de representarla, es momento de dignificarla, de mostrarla en los medios de comunicación. Hay mitos y prejuicios, estereotipos de que realmente las personas con discapacidad no tenemos por qué estar presentes en los medios de comunicación. Así que es una atenta invitación a las empresas textileras realmente que debemos de adoptar esta nueva necesidad. Y bueno, finalmente ya para cerrar este aspecto, ¿cómo podemos convertir organizaciones, sociedades y gobiernos incluyentes? El primer punto muy básico es luchar contra la discriminación y erradicar las desigualdades. Somos mujeres invisibles, pero sí existimos y aportamos significativamente a la sociedad. A diferencia del resto de las mujeres sin discapacidad que han aportado de la manera más significativa, pero no hay una clara tendencia de las mujeres con discapacidad que se destaque en cada ramo, en cada campo social, cultural, jurídica o ingeniería, etc. En el punto número 2, debemos de adoptar un cambio de enfoque de derechos humanos e inclusión, así como implementar el eje transversal de discapacidad en todos los planes, programas y proyectos, tanto de la educación como de gobierno y laborales. No ser vistas como merecedoras de caridad, No, realmente es momento de invitar a los gobiernos, de invitar a las demás organizaciones, entidades administrativas de todas las universidades, escuelas, adoptar el enfoque de derechos humanos e inclusión, pero además también el enfoque de ajustes razonables y adaptaciones curriculares, dependiendo de cada tipo de discapacidad, cuáles son los recursos accesibles para cada tipo de discapacidad. También es muy importante, debemos de fomentar las mejores prácticas de inclusión social a partir del reconocimiento a la diversidad humana. Dentro del campo de discapacidad tenemos una diversidad. No es lo mismo una persona ciega que una persona sorda. Entonces representa una gran riqueza. O por ejemplo en el caso de una persona en silla de ruedas que en su condición de limitación de movilidad sucede lo mismo con una persona que presenta paraplegia, es decir, que no tiene movilidad en cualquier parte de su cuerpo humano, únicamente la cabeza o el rostro. Entonces, en cambio, aquellas personas en silla de ruedas que tienen la movilidad de mover sus brazos, sin embargo, a partir de las extremidades inferiores ya no tienen la movilidad de moverse solo. Entonces, es una gran riqueza de diversidad humana, pero también es momento de fomentar otra práctica de inclusión social a través del lenguaje incluyente. También les hago una atenta invitación. Cuando referimos a las personas con discapacidad, es llamarles por su nombre correcto. Nunca llamarles sordita, sordito, ni cieguito, ni cieguita, o por ejemplo, retrasados mentales. Eso debemos de eliminar, debemos de adoptar otro enfoque más incluyente. Debemos de llamarlo por su nombre, como personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad intelectual, mental, múltiple, etc. Pero nunca llamarlo como retrasado, loco, demente, o que no tiene brazos, o que no tiene piernas. Entonces, la verdad, y eso supone una discriminación hacia nuestra persona, hacia nuestra integridad, simplemente por el hecho de escuchar. Somos personas humanas, somos personas con derechos, con talentos, con sueños, ambiciones. Realmente sí merecemos que realmente nos llamen por nuestro nombre. Personas con discapacidad y no personas discapacitadas ni personas con capacidades diferentes. Todos tenemos capacidades diferentes y tenemos habilidades, pero lo que realmente nos diferencia es que presentamos una limitación, una deficiencia corporal del cuerpo humano, lo que se llama personas con discapacidad. Además, ¿cómo podemos convertir en una sociedad incluyente o cómo podemos empoderar a las personas con discapacidad? Es fomentar el pleno desarrollo y la plena potenciación de las niñas y mujeres con discapacidad para ocupar espacios públicos, privados y sociales. Hoy por hoy es una gran realidad
de las mujeres en general que están ocupando espacios políticos y públicos para ocupar cargos públicos. Sin embargo, es una triste realidad. En nuestro país se ha observado que no hay una mujer realmente que haya ocupado un alto cargo de alguna administración estatal o municipal que presente una discapacidad. Se ha visto también, de acuerdo a los estudios del INEGI, en la encuesta nacional de discriminación en ADRI 2010, señala que el 89% de los mexicanos nunca votaría a una persona con discapacidad. Entonces, una triste realidad en la mente de los mexicanos y las mexicanas que no están dispuestos a aceptar a las personas con discapacidad, a las mujeres, para que acepten cargos públicos. Si bien tenemos una deficiencia biológica, mental, etcétera, pero tenemos talentos, hemos descubierto otros talentos que pudiéramos paliar esta situación. Tenemos experiencia, tenemos la forma de cómo solucionar de la manera más innovadora y creativa. Entonces, hoy por hoy también hacemos la atenta invitación a todas las mujeres con discapacidad que puedan ocupar cargos públicos. Y finalmente, pues tenemos el punto número 5, ofrecer espacio para alzar la voz y voto en cada decisión de la comunidad, familia, escuela, municipio, para alcanzar su máxima expresión de derechos y libertades fundamentales. Reconocer sus talentos y aportaciones de las mujeres con discapacidad en cada sector de la sociedad. Y bueno, finalmente, ya para cerrar la reflexión, la charla, la conferencia, es muy importante reconocer los avances, retos y la agenda pendiente. Nos encontramos en una situación donde estamos apenas estableciendo los primeros esfuerzos incipientes al considerar la población de las mujeres con discapacidad, al estudiar y analizar los factores asociados a una mayor vulnerabilidad de la violencia, discapacidad y género. Entonces, hoy por hoy, cuando analizamos al grupo de las mujeres con discapacidad, debemos ser muy puntuales, muy específicas, analizar en qué condiciones viven estas mujeres con discapacidad y cómo podemos darles la mejor atención integral a cada tipo de mujer con discapacidad. Pero también es tarea actualmente para las instituciones responsables de diseñar una política integral, transversal de inclusión para alcanzar metas, pero se recomienda la participación e intervención de las mujeres con discapacidad y de las personas en general en los focus group, entrevistas, mesas de trabajo, porque en la realidad la viven esas mismas personas y no los servidores y servidoras públicos que realmente no tienen ninguna discapacidad. Si bien es una tarea compartida entre la academia, organizaciones civiles y el gobierno es el que realmente tiene mayor peso de crear planes, programas, leyes, directrices, fijación de presupuesto para el correcto funcionamiento y aplicación de la convención. Además, nos encontramos el reto de interiorizar y lograr la armonización legislativa de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en cada estado. Existen pocas administraciones públicas en materia de discapacidad. Guanajuato es un claro ejemplo que ha avanzado en esta materia. Tenemos el Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad. Sin embargo, a nivel nacional, únicamente contamos 5 administraciones en materia de discapacidad como entidad autónoma dentro de un estado. Pero además observamos que muy pocos códigos civiles fomentan la vida política de las mujeres con discapacidad. Es una tarea pendiente, ardua, de reformar todos los códigos civiles para que las personas con discapacidad podamos ocupar cargos públicos, políticos y tengamos espacios de la vida política. Además, también tenemos el instrumento programado de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el Objetivo 4, que se refiere a la educación inclusiva de las mujeres con discapacidad. Además de las mujeres con discapacidad, es muy importante pensar en la interseccionalidad, y pensar en la generación de documentos, de planes, programas, pero también además en la generación de datos estadísticos. Los números importan. Realmente queremos conocer cuántas denuncias de las mujeres con discapacidad han sufrido violencia de género, porque no contamos, no estamos contabilizados y queremos conocer el número. También debemos de destinar voluntad política, acción energética
y presupuesto para emplear recursos accesibles mediante la lengua de señas mexicana, sistema de escritura braille, escala universal, etc., en los centros de justicia, en las escuelas rurales, y también fomentar una educación bilingüe apropiada a sus necesidades, porque para las personas sordas, su primera lengua materna es la lengua de señas mexicana, es una identidad cultural, de hecho ya reconocida por el artículo 2 de la Constitución mexicana, que señala que la lengua de señas mexicana forma parte de la identidad, forma parte del patrimonio cultural del Estado mexicano. Además, debemos de pensar, repensar, fomentar estrategias, planes de protección y monitoreo en las situaciones de riesgo y contingencia sanitaria para las mujeres con discapacidad. Realmente, ¿cómo podemos brindar la información básica a las mujeres con discapacidad y tengamos las herramientas necesarias para actuar ante un determinado hecho o situación? También tenemos otra agenda pendiente, es una propuesta muy interesante, es una cuota de reserva en el mercado laboral mexicano respecto al número de personas con discapacidad a emplear una organización. Es decir, en el caso de España, hay una cuota que es establecida en la Ley de Derechos Laborales de España, donde obliga a que toda organización que supera más de 50 empleados o trabajadores tiene que contratar mínimo reservar el 2 a 5% reservadas las plazas para las personas con discapacidad. Entonces, es un gran avance en la materia de inclusión. Realmente se reconoce la importancia de incluir la diversidad en las organizaciones empresariales. También invitar en las administraciones públicas de aquí de México, de nuestro estado, fijar una cuota, una reserva mínima para plazas de trabajo, así como reservar lugares para estudiar para los programas educativos de las escuelas. Y finalmente, pues también crear coberturas sociales, prestaciones para las mujeres con discapacidad que se encuentran en una situación laboral informal, es decir, que se encuentra vendiendo cualquier tipo de producto en la vía pública, en la calle, de manera ambulante. Si bien las empresas no las contratan por su condición, ¿qué es lo que hacen ellas mismas para salir adelante? Pues vender sus propios productos en la vía pública para mantener a su propia familia. Entonces también es momento de ofrecer coberturas sociales para que también las mujeres puedan tener acceso a las prestaciones de servicios de salud. Y finalmente, la alfabetización digital, que realmente las personas, las mujeres tengan acceso a la educación superior, no únicamente se queden en el nivel primaria y ni en la secundaria, sino a nivel superior. Y para cerrar, necesitamos una sociedad empática, solidaria y humana. Es momento de transformar sociedades accesibles e incluyentes, porque si seguimos, es la misma sociedad quien nos impone barreras y nos priva de la oportunidad de competir en condiciones de igualdad y desarrollo humano. Es urgente y conocer y es necesario realmente identificar la realidad oculta e invisible de estas mujeres en un contexto de violencia machista o de género o de pobreza. Y bueno, y quiero hacer mención, quiero reconocer la lucha incansable, la lucha interminable de aquellas mujeres reconocidas históricamente a través de la historia de la humanidad. Quiero reconocer en nombre del programa de Inclusión Social de la Universidad de Guanajuato a estas grandes mujeres realmente que han aportado con sus grandes obras, sus grandes escrituras y la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Frida Kahlo presentó la discapacidad de poliomielitis, lo que realmente no ha tenido problemas de salud a lo largo de su trayectoria artística. Es decir, realmente presentaba problemas de dolores musculares, realmente no tenía muchísima movilidad al pintar. Entonces, en algunas ocasiones ella pintaba con su propia boca o inclusive con la mano. Pero realmente no tenía muchísima movilidad, siempre cargaba con un dispositivo para sujetar el pecho, realmente lo que permitía mantener una postura rígida. Entonces, reconocimiento a Frida Kahlo. Virginia Woolf presentó discapacidad intelectual de trastornos bipolares. Realmente es una mujer que siempre se ha caracterizado por tener una multifaceta de emociones, de expresiones. Si bien la persona con discapacidad intelectual le cuesta muchísimo trabajo comprender, entender cierto significado hacia la vida, hacia el sector, etc.
Virginia es un claro ejemplo que a pesar de su discapacidad intelectual, han sabido plasmar sus emociones, sus ideas a través de la escritura, aunque no se comunicaba con la sociedad. Se encontraba en una situación muy apartada, muy aislada de la sociedad, no se comunicaba. Helen Keller y su maestra Anne Sullivan. Realmente Helen Keller es una mujer sorda, ciega. Mi respeto para ella, porque ella, sin usar aparatos auditivos, se implementa y se crea por primera vez en toda la historia de Estados Unidos y en las primeras lenguas de señas mexicanas, lengua de señas estadounidense, perdón, la americana. Entonces, gracias a la intervención de la maestra Anne Sullivan, el manejo de la lengua de señas americana a través de las manos, entonces se reconoce la importancia del tacto. Una persona ciega, somos muy visuales, y si bien ella es una persona ciega, realmente reconocía el tacto, las emociones, las vibraciones mediante las manos. Y bueno, tenemos otras mujeres también dignas de reconocer. Tenemos a Sara Carracelas, que es una española que alcanzó el primer lugar premio de natación a pesar de su discapacidad intelectual. Tenemos a mujeres también destacadas en el ámbito de la política internacional en materia de derechos humanos de las mujeres con discapacidad. Está Aide Montero, de la Organización de las Mujeres con Discapacidad en España, aboga y impulsa todas las políticas públicas en materia de discapacidad ante la Organización de las Naciones Unidas. Ella es la portavoz de todo el mundo, realmente defiende los derechos humanos de las niñas y mujeres para que las niñas no puedan sufrir más con la mutilación genital femenina, así como la esterilización forzosa. Y bueno, finalmente también tenemos a nuestra primera senadora a nivel nacional, la licenciada Claudia Anaya. Es la primera mujer que ocupó en el año 2018, es la primera mujer con discapacidad motriz en la Cámara de Senadores. Y finalmente tenemos a Adriana Macías, que es una conferencista internacional a nivel nacional e internacional, que no tiene brazos, pero ella se ha sabido destacar con su carisma, con su testimonio de vida. Y bueno, quiero recomendar, tenemos una serie de películas que en conmemoración del Día de las Mujeres con Discapacidad y las mujeres en general, pues tenemos esta serie de películas que nos permitirá sensibilizar en el tema de las mujeres con discapacidad. Y aquí está la consulta bibliográfica. Si tienen dudas, preguntas, pueden consultar en esa referencia. Y finalmente, muchísimas gracias por el espacio que me brindan y espero que les haya gustado. Cualquier duda o pregunta, favor de escribirme y con gusto les respondo. Me permitiré detener la presentación. Gracias. Muchas gracias a ti, Rebeca. Vamos a dar paso entonces a las preguntas. Por favor, ponerlas en el chat de manera, escrita, y yo voy a revisar redes sociales. Sí, muchas gracias. Tenemos la pregunta de la maestra Araceli. ¿Se han acrecentado más los problemas para las personas con discapacidad ante la pandemia del COVID-19 por las pandemias de contención, distanciamiento social y aislamiento personal? Sí, efectivamente se han aumentado la mayor parte de los casos de las mujeres con discapacidad que realmente se han encontrado situaciones de distanciamiento social debido a los mecanismos, más bien a los recursos poco accesibles. En el caso de la charla que les compartí anteriormente, un caso típico para una persona sorda, realmente esté aislado totalmente de la sociedad, a no saber comunicarse con las personas que están todo el tiempo con el cubrebocas, esté tapado y que no se pueden leer los labios. Entonces, realmente yo, en mi experiencia sí he tenido muchísima dificultad de acercarme a los bancos,
a los mercados, realmente porque no les entiendo en lo absoluto al personal del súper, del banco, del hospital, porque realmente ellos no tienen, bueno, tienen la política de usar obligatoriamente el cubreboca, pero se hace la atenta invitación a las escuelas, a los hospitales, el uso de mascarillas transparentes para que la comunidad sorda pueda tener acceso a la información. Entonces, es una tarea pendiente que realmente a ti nos gustaría que nos consideraran, porque es un caso muy alarmante de las mujeres sordas que no tenemos acceso a esta información. De la misma forma también sucede con las personas en silla de ruedas. Si bien hay algunos casos que realmente necesitan moverse, trasladarse a un hospital, a un banco, si se encuentra en una situación de pobreza, realmente por los altos costos económicos que implica un transporte adaptado de un sitio a otro. Entonces, realmente esa misma persona prefiere quedarse en su casa porque debido a los altos costos económicos del transporte adaptado, de llegar al banco, de llegar al hospital, entonces también se refiere muchísimo en términos económicos, lo que los conducen a la pobreza. En el caso de las personas sordas, pues también encontramos la barrera de, por ejemplo, de no todas las medidas, no toda la información básica en torno a la pandemia de COVID, de cómo debemos de prevenir, de cómo debemos de actuar, no está en formato en subtítulos. Entonces también es otra gran barrera que realmente las personas con discapacidad auditiva siempre leemos con subtítulos. Entonces la mayoría de los formatos de spots informativos no vienen subtítulos. Entonces está grande sentado aparte de la mala información, la mala interpretación de lengua de señas mexicana no nos garantiza la correcta información para responder a las necesidades actuales. Muchas gracias. Sí, sí, gracias. Tengo otro mensaje de la maestra Mónica Uribe. Gracias, Rebeca, por ayudarnos a comprender de una manera más amplia el mundo en que vivimos. Muchas gracias. Si bien es un tema un tema incipiente que nos ha tocado mucho a fondo, es momento también de abordar la nueva perspectiva de las mujeres con discapacidad. Realmente hace falta muchísimos mecanismos para atender a esta nueva población vulnerable de las mujeres con discapacidad y también hacerles la atenta invitación de como organizadoras, de como coordinadoras de los programas de inclusión social, de género, de los que formamos parte de la Universidad de Guanajuato, garantizar y brindar de la mejor manera posible la atención integral a nuestras estudiantes con discapacidad, realmente para que tengan acceso a una educación digna, plena, incluyente y equitativa. Y bueno, tengo otra pregunta de Jeff Ortega. ¿Tienes redes sociales donde te podamos seguir toda la información que has compartido? Me parece importantísima. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Bueno, estamos en las vías de planificación dentro del programa de inclusión social. Queremos crear una página institucional de Facebook en torno al programa de inclusión social. Vamos a estar compartiendo, tenemos eventos, talleres. De hecho, me parece muy importante, se me olvidó hacer el programa de inclusión social, tenemos talleres, cursos en materia de las personas con discapacidad. También uno de ellos es el tema de conociendo la discapacidad, cuáles son los tipos de discapacidad, las barreras que enfrentan, pero ya más específicamente, así como la inclusión educativa, tenemos la propuesta de un indicador de inclusión de los autores Mel y Cobb, que son autores británicos que realmente nos invitan a cómo transformar escuelas incluyentes con base a 3 elementos: práctica, política y cultura inclusiva. Si están interesados de verdad en estos cursos, no duden en contactarme a mi correo electrónico inclusionsocial@uqteo.mx para solicitar cualquier curso o taller relacionado a la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Hoy por hoy, de verdad, reconocemos la gran importancia de abordar a las mujeres con discapacidad como una nueva temática muy específica.
Y también tenemos temas, por ejemplo, de los seminarios. Este año vamos a trabajar en conjunto con el Departamento de Educación del campus Guanajuato y del campus de Psicología para generar eventos del seminario de inclusión educativa de las personas con discapacidad, para capacitar a todo el personal docente, al personal administrativo, para que realmente podamos fomentar las mejores prácticas de inclusión social dentro de la docencia, dentro de la investigación, y cómo podemos realmente diseñar las estrategias didácticas incluyentes en cada personalizado en cada persona con discapacidad. Tenemos una pregunta de la maestra Araceli. Comenta que si en la universidad estamos generando alguna atención particular para atender a la comunidad universitaria con discapacidad, estudiantes, personal académico y administrativo. Me permito informarles que Parece que tenemos problemas técnicos. Denos un momentito. Bueno, en un momentito va a ingresar nuevamente la licenciada Rebeca porque, bueno, el internet la saca. sí, una disculpa, se cerró automáticamente mi presentación. Sí, respondiendo a la pregunta de la maestra Araceli, dentro de la Universidad de Guanajuato, por primera vez en toda la trayectoria académica, en toda la historia académica de la Universidad de Guanajuato, en marzo de 2020 se implementa por primera vez el programa de inclusión social, que tiene dos vertientes, dos objetivos. Por un lado, eso ofrece servicios de atención, orientación y apoyo a estudiantes con discapacidad para la plena inclusión educativa y el acompañamiento de los agentes sociales incluyentes a partir de los tutores, tutoras, inclusive de la comunidad estudiantil que están dispuestos a apoyar, a orientarlos en las clases virtuales. Eso por un lado. Por la otra dimensión tenemos políticas, tenemos acciones tendientes a transformar en una universidad inclusiva, que es justamente que estamos buscando acciones a través de capacitaciones, talleres, eventos, para sensibilizar, formar, capacitar al personal docente, académico, etcétera. El año pasado inclusive creamos las primeras ediciones en materia de inclusión educativa de las personas con discapacidad,
se implementó, se creó el primer seminario internacional de estudiantes con discapacidad para realmente reconocer, crear y generar diferentes propuestas, estrategias didácticas incluyentes. ¿Cómo podemos brindar una mejor calidad educativa en las clases virtuales? Porque muchas de las veces nos encontramos situaciones de estudiantes con discapacidad que no les resultaban accesibles en las clases virtuales, es decir, debido a formatos poco accesibles como Teams, Webex, realmente no les permitía entender a la persona, al maestro o a la maestra. Entonces realmente sí les dificultaba muchísimo trabajo para leer los labios, entonces porque el internet les fallaba, les trababa, entonces no era tan accesible. De la misma forma para las personas ciegas, no encontraba muchísimo contenido, muchas referencias bibliográficas en formato de nota audio. Es decir, es muy importante también crear un acervo bibliográfico en notas de audio, en audiolibros, para que esa misma persona ciega pueda tener acceso a la referencia bibliográfica, porque si bien todo el contenido bibliográfico está en libros, está todo en escrito, pero para las personas ciegas sí les cuesta muchísimo trabajo. Entonces, por eso que es importante decodificar y rastrear todo tipo de libros disponibles para las personas ciegas. Y finalmente tuvimos el Congreso Internacional de las Personas con Discapacidad con el tema de sensibilizar a la sociedad en general la importancia de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Ya más puntual, hubo varias dinámicas, talleres, testimonios de las personas con discapacidad, realmente cómo han enfrentado sus experiencias en tiempos de la pandemia. Entonces, como tal, el objetivo del programa de inclusión social, además de brindar servicios de orientación, estamos trabajando en la formación, capacitación y sensibilización a la comunidad universitaria en general para que podamos adoptar una nueva perspectiva de discapacidad e inclusión. Gracias. Y bueno, finalmente ya para cerrar me mandó otras 3 preguntas de Marta Diana Rodríguez. Eres una mujer admirable y gracias por esta información tan importante y para que seamos más abiertos a aprender en lengua de señas mexicana. Muchas gracias. De hecho, inclusive quiero hacer la atenta invitación de que realmente dentro del programa de inclusión social contamos con 3 cursos disponibles a la comunidad universitaria para que puedan aprender. Uno de ellos es el curso de lengua de señas mexicana disponible en el campus digital para que podamos aprender la lengua de señas mexicana. Incluso también tenemos el curso de inclusión educativa, muy importante también para conocer los fundamentos de la inclusión educativa, realmente cuáles son los recursos accesibles, formatos adaptados en los estudios, en las clases, etcétera. Y finalmente, cómo podemos mejorar la metodología de trabajo en los exámenes escritos, orales, etcétera. Y el último taller que tenemos, el último curso, es la responsabilidad universitaria con perspectiva de discapacidad, que finalmente nos hace la atenta invitación de contribuir, de aportar un granito de arena en esta materia. Y les voy a estar compartiendo los enlaces en el video de la grabación en vivo y la información del programa de inclusión social. Para mayor información les estaremos llegando la información clave. Gracias. Bien, pues muchas gracias, licenciada Rebeca de Jesús Cruz Alfaro. Ahora la doctora Liliana García Rodríguez va a compartir su pantalla para poder otorgarle virtualmente su reconocimiento. Sí, gracias. Gracias. La Universidad de Guanajuato, a través de la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Rebeca de Jesús Cruz Alfaro por su destacada participación con la charla Mujeres con Discapacidad, una doble vulnerabilidad, durante el coloquio Otro Mundo es Posible. Guanajuato, Guanajuato, 9 de marzo del 2021, La Verdad os hará libres. Firman el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la universidad, y la doctora Arminda Balbuena Cisneros, directora de Igualdad y Corresponsabilidad Social. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy, tanto en el equipo
como en las redes sociales. Una vez más, Rebeca, muchas gracias. Sí, muchas gracias.